y voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy en nuestra charla de arbitraje para padres de familia e instructores de ajedrez, ¿sí? El maestro que nos acompaña en esta oportunidad es el instructor máster de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez, facultado para impartir cursos y seminarios de titulación y actualización de árbitros por la Federación Mexicana de Ajedrez. Y también es presidente de la Asociación de Ajedrecistas de Tlaxcala. Maestro, tenga usted muy buenas noches. Estamos comenzando 7:30 hora peruana. Le dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos, bienvenidos. Soy, como ya les han dicho, Fernando Cortina, árbitro internacional. Apasionado del reglamento y de las leyes del ajedrez, así que encantado, súper encantado, honrado y agradecido de ojalá poderles transmitir en el tiempo que tenemos todo lo más posible de conocimiento al respecto, pero además de una manera muy práctica, de una manera que les sirva a todos ustedes para no tener dudas en sus torneos, para una serie de cosas muy prácticas que como jugadores deben saber, porque además me comentaron que varios o algunos de ustedes el torneo del que me pasaron las bases, el regional Urcos, para algunos va a ser su primer torneo. Entonces pasa muchas veces que sí, que ya sabemos jugar al ajedrez, a mayor o menor nivel. Ya sabemos jugar al ajedrez, pero en nuestro primer torneo, híjole, cambia el escenario. No es lo mismo las partidas en clases, el aprender, etcétera, que el entorno de jugar un torneo. Entonces, la intención es que veamos temas muy prácticos que realmente les sirvan para este y para todos los demás torneos. Bien, entonces, vamos a empezar con un tema rápido, que es unos comentarios sobre los desempates. A ver, estoy viendo en la convocatoria que se maneja, en caso de empates en todas las modalidades, se aplicarán los siguientes criterios en el siguiente orden: encuentro directo, mayor número de victorias incluidas sin comparecencias, etc. Ahí están los sistemas de desempates. Bien. Comentario general que yo les recomiendo que como jugadores tengan respecto a qué ideas tener con respecto a desempates. Partiendo de que de por sí hoy no tendríamos materialmente tiempo ni en 1 hora y media, ni siquiera en 2 horas, tendríamos tiempo de explicar a fondo el cálculo, cómo se calcula cada uno de estos 2, 4, 6 desempates, pero añadiéndole además que ni siquiera le veo la gran importancia a que como jugadores ustedes sepan calcularlo. Es muy distinto para los árbitros. Sí es importante poder calcularlo manualmente para comprobar que no se haya puesto algún parámetro mal en el programa de pareo y arbitraje que calcula automáticamente estos desempates, pero para los árbitros sí es importante poder comprobar mediante saber hacer el cálculo manual. En cambio, para ustedes como jugadores, varias ideas al respecto de desempates. ¿Qué
que no sea su prioridad pensar en los desempates, que su prioridad sea quedar en primer lugar sin haber empatado a puntos con nadie. Estoy viendo que van a jugar 7 rondas en este torneo en particular. Bueno, pues si llego a la última ronda con 7 puntos y soy el único de 7 puntos, pues ya es que no me importa nada el tema de los desempates. Únicamente me importa si sí empato a puntos con alguien. Ok. Entonces, rápidamente y nada más idea general. En coloquial, para un jugador, solamente es bueno el desempate que le pone por arriba en la clasificación. Me explico. Hay jugadores que si mañana ganan un torneo, habiendo quedado empatados a 6 puntos, a 6,5, a 7, habiendo quedado empatados en puntos. Si yo mañana gano por Buchholz, el Buchholz me parece maravilloso. Pero dentro de una semana empato en otro torneo y pierdo por Buchholz, y el Buchholz le encuentro 1000 cosas que me parecen injustas. Así somos los humanos, muy a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, pues no es ni un extremo ni el otro. Todos los sistemas de desempate tienen una razón de ser, una filosofía y una lógica, pero no hay sistema de desempate perfecto, todos tienen sus defectos. Ok, entonces encuentro directo, que es el primero que está establecido en esta convocatoria. Incluso hay distintas formas de calcular. Teóricamente, por reglamento FIDE de cálculo de desempates, en el encuentro directo históricamente se han tomado en cuenta incluso partidas no jugadas, pero por cómo está redactado actualmente el último handbook, que está recién actualizado con vigor desde 1 de enero 2022, tal parece que encuentro directo ya no toma en cuenta partidas no jugadas entre los empatados. Me explico. El encuentro directo, cuando el número de jugadores empatados solamente son 2, no nos da ningún problema. Es la partida que hayan jugado los únicos 2 empatados, pues quien ganó, gana encuentro directo. En cambio, ahí está. Ahí están los desempates en lo que están proyectando. Muchas gracias. En cambio, si el número de empatados son, en lugar de 2, 3 jugadores, o 4 o 5, de 3 jugadores en adelante son los empatados, ahí la mayoría de las ocasiones les van a decir en los resultados finales del torneo que empataron. Todos los que empataron, los 3, los 4, los 5. ¿Por qué? Porque una manera de calcular el encuentro directo es, con ejemplo de 3 empatados, jugadores A, B y C. Todos jugaron entre ellos, sí les tocó jugar. Entonces, el A le ganó al B y al C. El B le ganó al C. Entonces, ¿en qué terminan de esa tablita del enfrentamiento entre los 3 empatados? El A termina con 2 puntos, el B termina con 1 punto, el C termina con 0 puntos. Obviamente, encuentro directo, aunque sean más de 2 los empatados, ahí lo gana el jugador A. En cambio, si no les tocó jugar a jugadores B y C, pues hay distintas formas, e históricamente han estado vigentes, ambas formas han estado permitidas por la FIDE, formas de calcularlo. Una se basaba en que fuera alcanzable o inalcanzable los puntos del que quede por arriba en puntos, pero ojo, partiendo primero nada más de los puntos de las partidas realmente jugadas
y añadiendo cualquier posible resultado en las partidas no jugadas. Entonces, esto me parece que no es tema, no debe ser tema para extendernos ahorita. Tengan la confianza que los árbitros lo van a calcular de acuerdo a reglamento. Quieran titularse árbitros y ser especialistas en desempates, pues por ahora no les afecta mayormente. Siguiente, mayor número de victorias, incluidas las incomparecencias. Primer detalle importante, las incomparecencias incluye por cualquier razón. Es cualquier partida no jugada sobre el tablero. La mayoría de las veces es por default del rival. El blanco sí se presenta, el negro no. Eso es un default o incomparecencia. Pero puede haber partidas no jugadas sobre el tablero por otras razones y sean por las razones que sean, pues hay que tomar en cuenta. Mayoría de negras, siguiente desempate, mayoría de negras, partidas no jugadas cuentan como blancas. Ojo, el segundo es mayor número de victorias y en cambio aquí no importa el resultado en el tercero. Es mayoría de veces que has jugado con piezas negras. Pero, aunque en la hoja de pareo, aunque teóricamente te hubiera tocado con negras, si tu rival no se presentó, como no fue partida jugada sobre el tablero, esa partida no se te va a contar como negras. ¿De acuerdo? Ese es el detalle del tercero. Buchol 1 y Buchol. Es Buchol con cortes 1 y Buchol total. Respecto al Buchol, sí, no tener una idea equivocada que es muy común, al menos aquí en México, entre muchos papás, entrenadores, jugadores, que tienen la idea equivocada de que el Buchol es la suma de los puntos de mis rivales. Cuidado. Las verdades a medias se convierten en mentiras muy grandes. No es la suma de los puntos de mis rivales. Es la suma de los puntos ajustados de mis rivales. ¿Y en qué consiste ese ajuste? En lo siguiente. En que todas las partidas no jugadas sobre el tablero, sea por lo que sea, ya sea por incomparecencia, ya sea por punto completo por número impar de jugadores, sea por la razón que sea, todas las partidas no jugadas sobre el tablero para efectos de cualquier Buchol, que hay muchas variedades de Buchol, Buchol cortes 1, cortes 2, Buchol mediano, Buchol total, etc. Para efectos de Buchol, todas las partidas no jugadas sobre el tablero, sea por la razón que sea, cuentan como medio punto. Entonces, aquí la reclamación habitual es: empatan dos jugadores en primer lugar y la tabla de resultados pone a uno el primero y a otro el segundo. Por ejemplo, porque a uno le pone Buchol total, vamos a empezar por el total, aunque cambiemos el orden de lo que está en convocatoria. Buchol total 15 y el otro Buchol total 14 y medio. Y ahí lo típico es que te llega el interesado, el de 14 y medio, o su papá, o su entrenador, o alguien de su equipo, y te dice como árbitro: árbitro, perdón, la suma de los puntos de los rivales de este jugador suman 15 igual que el otro, ¿por qué al mío le está poniendo 14 y medio? Por lo siguiente, es un ejemplo, ¿eh? Lo que suele pasar es lo de este ejemplo, por lo siguiente. El jugador con Buchol 15, todas las partidas las jugó sobre el tablero. En cambio, el jugador con Buchol 14 y medio, una de las partidas que ganó, la ganó por default, por incomparecencia del rival. Y aunque hubiera sido por bye de punto completo por número impar de jugadores,
produciría el mismo ajuste. Partida no jugada sobre el tablero, claro, para tus puntos acumulados ronda por ronda del torneo, si la ganaste, aunque haya sido por default, claro que te sumó un punto. Pero para efectos de Buchholz, ese rival no te suma los puntos con los que terminó en la clasificación final. Te suma, a ti te resta medio punto para el Buchholz. ¿Por qué? Porque para efectos de Buchholz todas las partidas no jugadas sobre el tablero valen medio, no valen 1. ¿De acuerdo? Y ese es el Buchholz total, suma de puntos ajustados de tus rivales. Y el Buchholz con cortes 1 es nada más quitarle un sumando a ese Buchholz total. Yo tuve 5 rivales en el torneo, supongamos un torneo de 5 rondas. Y uno terminó con 4, otro con 3, otro con 3, otro con 2,5 y otro con 2. El que menos Buchholz me está sumando porque terminó con menos puntos es el de 2 puntos. Pues el de menor valor se quita. En lugar de 5 sumandos, se suman solamente 4 sumandos, quitando el del valor más bajo. En eso consiste el Buchholz con cortes 1. Y por último, menor edad, pues no hace falta ni explicarlo, es muy, muy obvio. Ok, veo la posibilidad de que se juegue alguno en round robin y, lógicamente, en round robin se aplicarían otros sistemas de desempate. Pero en lugar de continuar con desempates, como les dije, abrimos, si es que hay dudas, preguntas sobre desempates, bienvenidas y adelante. Y en caso contrario, entramos en temas, en el resto de los temas que tenemos preparados para ustedes y a los cuales les van a sacar mucho más provecho que al tema de desempates. Sí, maestro Fernando, sabe que siempre acá consulta el padre de familia bastante el tema del walkover y la sumatoria de subcalls, ¿no? Yo hice el mismo puntaje, ¿no? Miguel hizo 5 puntos y Cristian hizo 5 puntos, pero Miguel ganó por walkover, ¿no? Y me dice, pero ¿por Perdón, qué? es que ahí sí son cosas del idioma, no sé exactamente a qué se refiere con walkover. Ah, el default, Ok, el default, forfait. Yo ok. gané, mi asistente, mi contrincante no vino, me dieron el punto y Cristian tiene 5 puntos, yo tengo 5 puntos y en el sistema de desempate yo quedé primero, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué si la partida de walkover no computa mucho, computa? Ahí la aclaración para los padres de familia. Tenemos acá, maestro Fernando, Sí, asistentes que son padres de familia de diversos jugadores que ya han eh, tenido quizás esa experiencia. esa experiencia, ¿no? En varios torneos, incluso oficiales y en FIDE. Ajá, ok, ahí va. Eh, Antiguamente, el Buchholz se calculaba con respecto a las partidas no jugadas sobre el tablero. De sistema suizo, y en sistema suizo, si el número de jugadores son impares, pues a uno de ellos hay que darle a fuerza el punto completo porque no tiene rival, porque tiene número impar de jugadores. No suele involucrar a este tema en concreto del desempate, porque claro, a quien le toca el bye de punto completo por número impar de jugadores suele quedar de los últimos de la tabla, no de los primeros. Pero no perdamos de vista que el ajuste FIDE implica, sea cual sea la razón por la que una partida no se jugó sobre el tablero. Entonces, para no confundir de que nada más es por incomparecencia o default. No, sea cual sea la razón por la que una partida no se juega sobre el tablero. Bien.
Antes se le daba un valor de medio punto a cada partida de ese jugador. Lo voy a poner con números. Hablamos de los jugadores números 1 y 2, que son los empatados. El jugador número 1 tuvo como rivales, por ejemplo, al 20, al 15, ronda por ronda, de rondas 1 a 5, al 20, al 15, al 10, al 8 y al 2. Y el jugador número 2 tuvo de rivales a los jugadores 21, 13, 9, 7 y 1. Bien. Estamos partiendo de que el búchol es la suma de los puntos ajustados de los rivales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya no, el ejemplo, el jugador número 1 ganó por default su primera ronda contra el jugador número 20. Su rival en primera ronda fue el jugador número 20. Antes, eso implicaba que el jugador número 20, si ni siquiera se presentó en las 5 rondas, que perdió sus 5 rondas por default, pues el jugador número 20 le estaba provocando un sumando de búchol al jugador número 1 de 2,5 puntos, medio punto por cada ronda. Ahora no, ahora está muy estudiado por los teóricos de los desempates, aunque no es fácil de entender a primera vista y a bote pronto. En lugar de medio punto por cada partida, es mucho más justo, o teóricamente, según los teóricos de la FIDE de los desempates, es mucho más justo calcularlo mediante rival virtual. ¿Y en qué consiste la fórmula de rival virtual? En 3 sumandos. El primer sumando es ¿con cuántos puntos llegó ese jugador a esa ronda? Estamos hablando del jugador número 20, puesto que quienes le regalan el valor de cada sumando para el cálculo del búchol al jugador número 1 son sus rivales. Su rival de primera ronda fue el número 20. Entonces, el número 20, ¿con cuántos puntos llegó a ronda 1? Con 0. Todo el mundo llega a ronda 1 con 0 puntos. El primer sumando de la fórmula del rival virtual es 0. El segundo sumando es 1 menos el resultado de esa ronda. El 20 perdió por default la ronda 1. 1 menos 0 es igual a 1. El segundo sumando del rival virtual del jugador número 20 es 1. Y por último, el tercer sumando es medio punto multiplicado por el número de rondas restantes, desde esa ronda 1 hasta el final del torneo. En este caso, medio por 4, 2. Con lo cual, mediante fórmula del rival virtual, el jugador número 20, rival del 1 en ronda 1, ya no le va a regalar los 2,5 puntos, regalar entre comillas. Ya no le va a dar como primer sumando de búchol al jugador número 1 2,5, sino que mediante la fórmula del rival virtual le va a dar 3 puntos. ¿De acuerdo? Es que el búchol es todo un proceso que parte de esto, y esto implica que renglón por renglón, en esto que están transmitiendo, que es un consecutivo, aquí en México le llamamos consecutivo, viene el historial ronda por ronda y en cada ronda 3 columnas. ¿Quién fue tu rival? ¿Con qué color jugaste? ¿Y cuál fue tu resultado? ¿De acuerdo? Y hay forma de ver cuáles son las partidas. A primera vista se ven cuáles son partidas no jugadas sobre el tablero, lo cual implica los ajustes. Una cosa es la fórmula del rival virtual para ver el sumando que les acabo de explicar cómo se calcula, y otra cosa es que si nos vamos, por ejemplo, al jugador que está en la primera columna, rank, con el número 19, inmediatamente yo estoy viendo que su primera ronda fue partida no jugada sobre el tablero. Número 19, Taka, él. ¿Por qué? Porque en la columna de color tiene un guión, no tiene white ni black. Eso ya implica que fue partida no jugada sobre el tablero.
Y por lo tanto, él, como termina en la columna puntos, que es la cuarta de derecha a izquierda, puntos, resultado Buchol y Buchol. En la columna puntos termina con 4, pero es que este jugador a sus rivales no les regala 4 puntos. Como ganó la primera ronda, lo veo muy chiquitito, pero sí, confírmeme por favor, Miguel, si es un signo más, ¿verdad? La tercera columna de ronda 1. Efectivamente, es un más. Ese signo más está sumando un punto a los 4 puntos de la columna puntos. En cambio, él no está regalando 4 puntos a sus rivales, les está regalando 3,5, porque esta partida, que para efecto de puntos es un punto completo, para efectos de Buchol es medio punto. Entonces, aquí está el ejemplo clarísimo. Él, si resulta que los que están empatados en primer lugar a 6 puntos, uno tiene 32,5 y uno 31,5, quizá medio de los puntos de diferencia sea porque el que tiene menos jugó contra este número 19, este Taka, y este Taka no le está sumando 4, le está sumando 3,5. ¿De acuerdo? Pero son dos procesos. Primero hay que hacer una columna de puntuación ajustada. La columna de puntuación ajustada, uno por uno, lo que yo acabo de hacer con este número 19. Verifico y la única ronda compartida no jugada sobre el tablero fue la ronda 1. Por lo tanto, el único ajuste es que en lugar de 4 puntos va a regalar 3,5 puntos a sus rivales. Lo cual es muy independiente de que si al jugador del cual le estamos calculando los sumandos que corresponden, hay veces que también le tenemos que meter lo del rival virtual, pero son cosas, pasos distintos del mismo proceso del cálculo del Buchol. Yo lo que recomiendo es, primer paso, saquen la puntuación ajustada de todos. Una vez que tienen la puntuación ajustada de todos, si resulta que tienen que calcular el Buchol de todos los que empataron en 5 puntos, que son un montón, que son los números, si no me equivoco, del 5 como al 9, pues a algunos de ellos les van a tener que calcular rival virtual. ¿En cuáles rondas? En las rondas en las que su partida no fue jugada sobre el tablero. Pero el primer paso no es lo del rival virtual, el primer paso es, en ronda 1, el número 8 jugó contra el 19. Ah, mire, justo el 19. Pues el 19 no le da 4 puntos, le da 3,5 puntos. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, hay que calcular lo del rival virtual ya en el cálculo específico de el completo del final del Buchol. Es por esto que no quería yo extenderme en el tema de desempates, a pesar de comprender que exista la duda entre asistentes a esta sesión, porque si ustedes me dicen, pues entramos a fondo y ponemos una tabla de un consecutivo con ejemplos, y si lo hacemos paso por paso el proceso completo, ahí sí va a quedar claro, pero nos vamos a llevar entre 30 y 40 minutos de poner solo un ejemplo de 4 o 5 jugadores en lugar de aprovecharlos para temas como, por ejemplo, y para que puedan valorar, les adelanto. Y ya ustedes deciden. A mí no me causa ningún problema entrar más a fondo en un tema que en otro. Yo tenía preparado lo siguiente. Evitar dudas respecto a, por ejemplo, como van a jugar a 45 más 30 de ritmo, 45 minutos con 30 segundos de incremento, ¿puedo dejar en algún momento de anotar las jugadas durante los últimos 5 minutos, por ejemplo? ¿Puedo anotar antes de mover? ¿Debo reclamar si mi rival anota antes de mover? Otro tema, ¿cuándo es el turno de cada jugador? Yo como jugador tengo que esperarme a que mi rival pulse su reloj y mientras tanto no puedo mover, o sí puedo mover aunque
siempre y cuando él ya haya soltado pieza, aunque no haya pulsado su reloj. Tema de jugadas ilegales. ¿Es jugada ilegal si enroco, capturo o promociono habiendo usado las dos manos? Siempre es jugada ilegal independientemente de que saque yo ventaja de esa acción, sí o no. ¿Qué pasa si muevo con una mano y pulso mi reloj con la otra? ¿Qué pasa si se me acaba el tiempo? ¿Necesariamente siempre pierdo? Ya les adelanto que no. Ese es otro mito. ¿Qué pasa con segunda jugada ilegal? ¿Siempre pierde segunda jugada? No. Lo convierte en falso la palabra siempre. No es siempre. Tiene una excepción muy importante. Otro tema. Si no pulsé mi reloj, pero ya solté pieza, ¿puedo regresar una jugada? Pues ojo, que hay que conocer a fondo y saber hacer una correcta reclamación de tablas por triple o por 50 y en general tener una idea de cómo reclamar correctamente sea lo que tengamos que reclamar. Estos son rápidamente los temas que yo tenía preparados y en los que yo, de los que yo pensé que iba a quizá ser más provechoso no ocupar mucho más tiempo. No lo repito. Me digan como usted, Miguel, si Sí, quiere que paso por cálculo del Bucha, que quede muy claro, rival virtual, puntuación ajustada y nos metemos ahí. sí, maestro, continúe usted con su temario. Hay una consulta, creo que de Víctor Quispe Escobar. Quispe. Adelante, Víctor. Puede activar su micro, Víctor. Maestro, buenas noches, especialmente al expositor, también a los organizadores. ¿Se me escucha? Yo le escucho muy lejitos. Si pudiera subir un poco su volumen, le agradeceré. Muy buenas noches, especialmente quiero felicitar al expositor y también a los organizadores. Claro, más que nada, claro, yo soy persona que en sí desconozco, yo soy padre de familia, mi hijita está tratando así también salir en ajedrez. Yo quisiera más palabras técnicas, mucho lo utiliza, como usted dice, algo coloquial, algo yo como padre de familia, ¿no? Porque inclusive lo que más importaba pues era más lo que son jugadas ilegales. Por ejemplo, usted también decía de que, por ejemplo, yo juego con mi contrincante y mi contrincante no llega, entonces yo soy buen jugador. Entonces prácticamente mi contrincante no era bueno, entonces si llega, gano ¿por qué no llegó? Entonces me va a dar medio punto, no un punto. Entonces a veces algo ilógico, ¿no? Es como que Brasil juega con Perú y por X motivo no llegó a jugar a Brasil, entonces un buen equipo, no vamos a decir, ay, que se ponga sus 3 puntos para clasificatoria a Qatar, algo así, ¿no? Entonces, Ok, si hay algo, tiene que, ¿cómo se llama? ¿No? 3 puntos, pero no algo, yo lo entiendo así de esa manera, ok, maestro. le explico. No, es que ese incorrecto entendimiento parte precisamente de no conocer a fondo el proceso de cálculo de lo del ajuste FIDE y del rival virtual, pero no es la idea. No, perdón. La idea correcta es la siguiente. Hay veces que por haber ganado una partida por default quedo más arriba en el desempate y hay veces que por haber ganado una partida por default quedo más abajo en el desempate. Depende de muchos más factores. Depende de qué rival estuve yo, de qué rival estuvo el otro jugador con el que empaté. Pero no confundamos que es que una partida que yo gané me va a contar medio punto sin más. No, 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 no. Es muy distinto que me va a contar medio punto para efectos de, y no es que me va a contar, es que a quien le cuenta medio punto, bueno, me puede incluso contar, gané una partida por default. Para mi puntuación final, claro que me cuenta el punto completo. Nadie me está quitando medio punto para mi puntuación final.
lo que va a provocar es que yo voy a afectar a mis rivales, a los otros rivales del torneo. ¿Por qué? Porque los otros que han jugado contra mí, si yo terminé con 5 puntos, pero gané una partida por default, el sumando de cuando jugaron conmigo, en lugar de sumarles 5, les va a sumar 4,5. Pero es muy distinto. A mí no se me está restando ningún medio punto. Yo estoy provocando que uno de los sumandos de mis rivales sume ese medio punto menos. ¿Y basado en qué? Basado en la lógica de que una partida, por muy ganada y que cuenta el punto completo, igual sea jugada o no sea jugada sobre el tablero, pero la filosofía del tema parte de que obviamente, ahí sí no hay para dónde hacerse, una partida ganada sin haberla jugado sobre el tablero, por ejemplo, por default de mi rival, la gané sin esfuerzo. Entonces es lógico que yo le regale menos puntos de sumandos de Buchholz a mis rivales de mis partidas ganadas sin esfuerzo y más puntos de mis partidas ganadas con esfuerzo. Esto es la filosofía inicial del Buchholz, pero por eso hice la introducción de que no es fácil de entenderlo si no se empapa uno a fondo de la forma de cálculo, etcétera, y que en cualquiera de los casos, incluso empapado, para cada jugador el único desempate bueno es el que le pone por arriba en la clasificación. Y no es cierto. Todos los desempates tienen su buena filosofía, su buena razón de ser y tienen también sus defectos. El desempate ideal siempre sería que desempataran sobre el tablero, que jugaran otra partida sobre el tablero. Pero las condiciones de los torneos de ajedrez no nos permiten partidas de desempate sobre el tablero porque no hay tiempo para ello en los torneos. Y por eso la FIDE y muchos árbitros y especialistas de desempates en el mundo trabajan y siguen trabajando y seguirán trabajando y día con día hacen mejoras a los sistemas de desempate. Y de verdad, aunque parezca poco comprensible al principio, no se queden con la idea de que es como si Perú en fútbol le gana a Brasil y en lugar de un punto me dan medio punto. No, no tiene nada que ver. Es bastante más complicadito que todo eso. Maestro, una consulta, justo en ese tema de desempate, por ejemplo, en los torneos de valoración internacional, yo puedo poner en mi criterio de desempate como organizador que se juegue otra partida, por ejemplo, si estoy jugando un ritmo clásico Sí. y empatan, que se juegue una partida blitz de desempate, ¿no? La muerte súbita, no sé cómo lo conocen Sí, allá. sí, pero ahí se va a encontrar usted con un gran porcentaje de GMs, de grandes maestros, de maestros internacionales, incluso de jugadores fuertes, aunque no sean titulados, que le van a decir, yo no me inscribo. Si en tu convocatoria me pones desempate en partida blitz en un torneo de clásico, pues a mí me parece mucho más injusto que el Buchholz o que cualquier otro sistema de desempate. ¿Y por qué tengo mi muy buena razón para mi argumento? Porque yo puedo tener fuerza de juego de 2.200 en clásico y de 1.600 en blitz. A mí no me interesa ese desempate. ¿Por qué voy a tener que desempatar en un ritmo absolutamente distinto al ritmo en el que empaté? Todos los sistemas de desempate tienen su doble filo, su lado malo, su lado cuestionable. Es lo mismo que también un organizador es libre de, en lugar de poner los desempates en un orden establecido en la convocatoria, la FIDE no prohíbe desempates, recomienda desempates. Pero la FIDE no prohíbe. El organizador es libre de poner los desempates que quiera, incluso aunque no aparezcan en los recomendados por la FIDE. Ejemplo, hace pocos años se usaba muchísimo el progresivo o acumulativo. La FIDE lo quitó de la lista de recomendados, tuvo sus muy buenas razones para hacerlo, no es el caso explicarlas ahorita. Y muchos organizadores pensaron que estaba prohibido. No, no señor. Podemos como organizadores seguir aplicando el acumulativo y es muy válido para muchos torneos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que partiendo de que la FIDE no prohíbe, pongamos los que pongamos,
Todos tienen razones a favor y razones en contra. No hay sistema de desempate perfecto y el único teóricamente más perfecto sería desempate sobre el tablero, pero con el mismo ritmo de juego con el que se jugó, y eso en la práctica no hay tiempo en los torneos para que lo podamos aplicar. Otra consulta más, maestro. Por ejemplo, acá tengo 5 criterios de desempate. En las bases se puede estipular, porque vi alguna vez un campeonato categoría 5 que antes de la última ronda sortearon por el orden del criterio de desempate para que no haya ninguna especulación, ¿no? De Exacto. Como sorteado. la FIDE no prohíbe, tampoco prohíbe que se sorteen. En lugar de en un orden establecido, si usted pone en su convocatoria al final de la última ronda, se sorteará el orden de los desempates. Como organizador, usted no está infringiendo ningún reglamento. Tiene usted el derecho de hacerlo. Ahora bien, se va a encontrar con jugadores fuertes que le van a decir, no, el ajedrez no tiene por qué. En el ajedrez debería influir el azar lo menos posible. El ajedrez es un juego para pensar, no es póker ni juego de azar. Entonces yo no me gusta y no te pago la inscripción de una convocatoria sin saber en qué orden se van a aplicar los desempates. Prefiero estar en desacuerdo con el orden que me pongas a tener que depender de un sorteo para que mi desempate salga ganador o perdedor. Dígame el desempate que quiera y a todos les puedo sacar el lado bueno y el lado malo. Pero todos tienen su filosofía, su razón de ser y por lo tanto su lado bueno. Claro, también tienen cómo rebatir el lado bueno. Franklin, ¿tienes alguna consulta? Franklin, estás levantando la mano. Sí, profesor. Justo estaba viendo y ocurrió un caso. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Estaba viendo un caso sobre un empate que se basaron más que todo en las, en las piezas que habían capturado. En ese, en ese caso, ¿cómo se haría? Yo, o sea, también estaba medio tonto. Y eso fue una aberración. Eso es antirreglamentario aquí y en China. De por sí las leyes del ajedrez de la FIDE aplican para todo el mundo, para todas las edades, sin distinción de nada, de raza, sexo, religión, posición económica, nada. Gracias, Edad, profesor. nada. Y eso no existe en las leyes del ajedrez. Lamentablemente, eso suele venir provocado porque en algunos tipos de torneos no encuentran árbitros o no hay presupuesto para pagar árbitros y ponen a ejercer como árbitros a gente que no son árbitros titulados y que encima de no ser árbitros titulados desconocen el reglamento completamente. No se puede dar el resultado de una partida por quien tenga más piezas en el tablero. No existe eso en el reglamento y al no existir es absolutamente antirreglamentario. Si quien lo hizo es un árbitro titulado, no sé en dónde compró su título o quién se lo regaló, pero nunca le tendrían que haber titulado, nunca tendría que haber superado un examen que le permitiera titularse como árbitro. Y si no es árbitro titulado, pues tiene muchos problemas. El primero y principal les perjudica a ustedes como jugadores, tomando decisiones antirreglamentarias. Y para colmo nos hace competencia desleal y nos quita trabajo a los que sí hemos pagado cursos, estudiado, nos actualizamos y sí somos árbitros titulados y sí conocemos el reglamento. Eso es una aberración. Gracias, profesor. Me Bien. sacó de la duda. Gracias. Bien, tenemos pregunta de Renato y continuamos con el temario, maestro Fernando. Renato. Renato. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Está muy interesante esta capacitación. Eh, Quisiera hacer una pequeña consulta porque tengo una pequeña. Quería saber a partir de qué edad a nivel general en los torneos puede participar un niño y qué requisitos previos tiene que tener para participar en un torneo. Ok.
Respecto a desde qué edad puede empezar a participar en torneos, la que marque la convocatoria. Es que ni siquiera, hay incluso en teoría caemos en cosas ridículas. Le pongo un ejemplo. En lo que en México se llamaba Olimpiada Nacional, que aunque ahora le hayan cambiado el nombre oficial, en Olimpiada Nacional, la categoría de los más chiquitines, este año, para el 2022, la convocatoria pone nacidos en el año 2010 y años posteriores, abierto. Implica que hayan nacido desde el 2010 hasta el año pasado, en el 2021. Entonces, si un niño con un año ya supiera jugar ajedrez, pues podría jugar. No hay límite hacia abajo de edad, claro, en la teoría. En la práctica es rarísimo que un niño de menos de 4 años ya tenga el conocimiento del juego como para que sea prudente y conveniente que juegue un torneo. Pero en el sentido reglamentario del tema, si la convocatoria no pone restricción de edad, como en este ejemplo de nacidos en 2010 y años posteriores, pues si alguien quiere poner a jugar a un niño de 1 año, tiene derecho reglamentario de hacerlo. ¿Redondeé o había algún otro detalle de la pregunta? Porfa. Sí, ¿y qué requisitos debe tener este niño o le suelen pedir en los torneos para inscribirse? Normalmente para inscribirse nada. Normalmente el tema de las inscripciones, los organizadores, salvo muy honrosas excepciones, lo que priorizan es recaudar lo más posible por concepto de inscripciones y ni se fijan y por lo tanto no ponen requisitos. Distinto es que si uno como papá, como entrenador, sabe que, por ejemplo, su hijo no sabe todavía apuntar las jugadas de su partida y el torneo va a ser con obligación de apuntar, lo cual depende del ritmo de juego. En los clásicos hay obligación de apuntar, salvo algunas excepciones. Pues si mi hijo no sabe apuntar, van a poder pasar varias cosas que no van a dejar de ser inconvenientes para el niño. Si todavía no sabe apuntar, si se encuentra un árbitro y un organizador súper estrictos, capaces que le dicen no, no puedes jugar. Te devuelvo tu inscripción y no puedes jugar porque no sabes anotar. Si se encuentran árbitros y organizadores más flexibles, le van a decir, vale, te la paso que todavía no sepas anotar, pero te resto 10 minutos de tu tiempo por cada hora. Esto es, si es un ritmo de 1 hora finish por jugador, a su hijo por no saber anotar le van a dar 50 minutos para su partida en lugar de sus 60 minutos completos. Entonces, ahí sí, lo que puede traer es varias consecuencias reglamentarias porque por la corta edad no sepa, por ejemplo, distinguir, que es otro de los temas que creo que les va a interesar a todos, no sepa distinguir entre tablas teóricas y tablas reglamentarias. Le explico a usted y a todos. Atentos todos, que este es un tema de confusión muy habitual. Resulta que es que, y hasta cierto punto es muy normal, pero es una lástima que los profes de ajedrez no pongan más énfasis en que los alumnos también conozcan reglamento, porque les provocan muchos problemas. Entonces, muchos profes sí, ya incluso me han enseñado a dar mate con rey, alfil y caballo contra rey, que ya no es tan fácil. Y por lo tanto la administración del tiempo es parte, está contemplado en el reglamento. Reglamentariamente nada sirve que yo le diga, árbitro, pero está usted loco. Árbitro, pero está usted loco.
A mí me dijo mi profe, mi entrenador, que estos son tablas. ¿Qué me importa que se me caiga la bandera, que se me termine el tiempo? Esto no me lo gana nunca. Rey Torre contra Rey Torre. Pues ¿a poco se cree que yo voy a regalar mi torre? Perdón. Es que el reglamento ni contempla ni tiene por qué contemplar lo que tú me estás diciendo. Administras peor tu tiempo que tu rival. Y además, si conocieras el reglamento a fondo, tienes formas, reglas de que hubieras conseguido las tablas. Pero una vez que se te cayó la bandera, la partida finalizó con la caída de bandera, y una vez que la partida finalizó con la caída de bandera, ojo, el resultado no es automático. Es responsabilidad del árbitro verificar lo necesario, que ahorita se los explico, para decretar el resultado. En la gran mayoría de las ocasiones se pierde por tiempo. Si a mí se me cayó la bandera, yo pierdo y mi rival gana. Incluso en posición de tablas teóricas. Con un ejemplo tan claro como Rey Torre contra Rey Torre. Ahora bien, no siempre pierdo por tiempo. Si me cae la bandera y en lugar de Rey Torre contra Rey y Torre, yo tengo Rey Torre, mi rival nada más tiene su rey, el árbitro está obligado a decretar tablas. ¿Por qué? Mi rival no tiene lo que entre comillas podemos llamar potencialidad de mate. Como se ha quedado con su rey solito, el reglamento contempla esa excepción, tanto para caída de bandera como para segunda jugada ilegal. El reglamento contempla. En cualquiera de los dos casos, ya sea que se te cae la bandera, se te acaba el tiempo. Vale. En cualquiera de los dos casos, si se me cae la bandera o si hago segunda jugada ilegal, el árbitro tiene que verificar si mi rival sí o no tiene, ojo, no material suficiente, no se confundan con el concepto incorrecto material suficiente para dar mate, no. Existe sí o no cualquier posible secuencia de jugadas posibles que a mi rival le permitan llegar a un mate. Si sí existe, si mi rival sí tiene potencialidad de mate, perdí. En cambio, si no existe, por poner el ejemplo extremo, cuando mi rival es imposible que tenga ninguna secuencia de jugadas legales que le permitan darme mate, si lo había dejado yo antes con el rey solito, habiéndolo dejado con el rey solito, a pesar de que yo he administrado peor mi tiempo o de que yo he hecho mi segunda jugada ilegal, el resultado reglamentario son tablas. ¿Alguna duda al respecto de esto? Ok, parece que no. Bien. Entonces, Maestro, el uso de los relojes. pónganle... Sí, sí, En el nada caso, más sí, redondear lo anterior, repitiendo que le pongan importancia a este tema de que por favor nadie quede con la idea errónea, con el mito de que siempre segunda jugada ilegal pierde la partida, siempre si se me acaba el tiempo pierdo la partida. No, depende. Hay la excepción de que si el rival no tiene potencialidad de mate, son tablas. Ahora sí, vamos con los relojes. Dígame, maestro Miguel. sí, el uso correcto del reloj, el uso de las manos y las faltas ilegales cuando aprietan o no aprietan el reloj, maestro, por favor. Exacto, exacto. Vámonos allá. Vamos a ver. Vámonos por pasitos. Porque para esto tenemos que contemplar cuándo es el turno de juego de cada jugador. Esto nos lo dice el artículo 1. Y el artículo 1 de las leyes del ajedrez, uno de los incisos del artículo 1, nos dice que a un jugador le toca mover
cuando su rival ha realizado su jugada anterior. Ahí nos tendríamos que ir a otros artículos, pero no hace falta que ustedes lean el reglamento, para eso estoy yo explicándolo. El concepto jugada realizada, en general, es pieza soltada. Y luego vamos a ver excepciones a pieza soltada, pieza quedada. Pero vámonos por un orden. ¿Qué implica el reglamento? Que desde el momento en que yo, por ejemplo, con blancas, suelto pieza, voy a hablar siempre de partidas en las que estamos jugando con reloj. No entremos ahorita, por favor, en tema de qué pasa en partidas sin reloj. Yo hago mi primera jugada con blancas, por ejemplo, E4, y desde el momento en que yo suelto mi peón en E4, aunque yo no haya pulsado mi botón del reloj poniendo a caminar el tiempo en el reloj de mi rival, el negro ya está en turno, ya tiene derecho de mover. El negro no tiene por artículo 1 obligación de esperar a que yo complete mi jugada. Entonces, dos conceptos reglamentarios importantes. Jugada realizada, equivalente en general a pieza soltada. Jugada completada, equivalente en general a que después de haber soltado pieza, después de jugada realizada, completo mi jugada en el momento en que pulso mi botón palanca del reloj poniendo a caminar el tiempo del rival. ¿Por qué es importante lo de poniendo a caminar el tiempo del rival? Porque es distinto que poner pausa. Los relojes suelen tener un botón o como forma de ponerles pausa, pero pausa es detener ambos relojes, el reloj del blanco y el reloj del negro. Un reloj de ajedrez se compone de dos relojes, una carátula que marca el tiempo restante del blanco y otra el tiempo del negro. Entonces, reloj del blanco y reloj del negro o reloj de ajedrez. Cuando hablamos de reloj de ajedrez, es el mueble que incluye los dos relojes, las dos pantallas, la del tiempo del blanco y la del tiempo del negro. ¿Vale? Ok. No confundir poner pausa. Poner pausa es tener ambos relojes. Y se puede poner pausa en determinados momentos para llamar al árbitro, para reclamarle, etc. Pero es distinto. Ahorita lo importante es que distingamos. Completar no se completa una jugada poniendo la pausa en el reloj, no. Se completa muy lejos de usar para nada, sin usar para nada el botón de pausa. Cuando yo pulso mi botón o mi palanca, ¿qué es lo que hace el reloj? Detiene mi tiempo y a correr, a caminar el tiempo de mi rival. Entonces, a partir de ahora, para no hacer frases tan largas, pulsar mi botón, entiéndanlo, por favor, en el resto de esta sesión, con nada que ver con pausa, que es al pulsar mi botón, completo mi jugada porque detengo mi tiempo poniendo a caminar el tiempo de mi rival. Bien, entonces, en lo que estábamos. Mi rival tiene derecho de mover, incluso aunque yo solo haya realizado mi jugada soltando pieza, pero no la haya yo completado, pulsando mi reloj. Él ya tiene derecho de mover y no hay nada que sancionar. En general, para todo hay excepciones respecto a posibles sanciones. Pero empecemos por la idea general. No nos vayamos a casos extremos antes de tener las ideas generales un poquito más claras. Ok. Entonces ya con eso dejamos claro el turno del jugador y que no hace nada indebido por el hecho de no esperarse a que yo complete mi jugada usando mi reloj. Bien. Hay que concatenar con todo esto también pieza tocada. La regla pieza tocada la podemos decir en coloquial como pieza tocada, pieza movida. ¿Qué significa o qué implica? Que la pieza que yo toco sobre el tablero ya quedo obligado a moverla. No puedo tocar yo un caballo y luego arrepentirme y mover un alfil. En general. Pero
siempre son muy importantes las excepciones. ¿Qué pasa si yo toco un caballo que está clavado, con clavada absoluta? Que si yo muevo el caballo dejo en jaque a mi rey. Pues esa es una excepción a pieza tocada. Por mucho que yo haya tocado mi caballo, como mi caballo no tiene ninguna jugada legal posible, porque si está clavado en clavada absoluta, que significa que si lo muevo dejo a mi rey en jaque, pues entonces no tiene ninguna jugada legal posible el caballo que yo toqué. Cuando la pieza que yo toqué no tiene ninguna jugada legal posible, no aplica pieza tocada. Ahí sí puedo, si me doy cuenta a tiempo, aunque toque el caballo, puedo mover cualquier otra pieza. ¿De acuerdo? Ok. Excepción más resaltable a pieza tocada. Y además,